Hace 3 años y medio, cuando empezamos los viajes, nuestra segunda parada fue Perú. Pero en esa época nosotros dormimos en Couchsurfing, una plataforma que una familia te da la bienvenida, te da una cama y vos no pagas para el hospedaje, sino Sí. es un intercambio cultural. Bueno, Nos quedamos en el barrio de Santa Anita. en Santa Anita, que es como los alrededores del centro, ¿no? Y esta vez quisimos volver a conocer las partes de la ciudad de Lima que no conocemos. Y justamente ahí, mi amor, está escrito el nombre donde estamos, que se llama... San Isidro, que es la parte de Lima que lo consideran lo más seguro, lo más elegante, con la mayor calidad de vida, lo más exclusivo también, Exactamente. porque hay vigilancia 24/7. Como esa, por ejemplo. Acá hay edificios súper lindos, con alquileres altos, Modernos. cafeterías, los mejores restaurantes de Perú también están acá, así que hoy vamos a conocer todo lo que se encuentra por acá. Vamos caminando en dirección a donde nos dicen que hay unos parques maravillosos que quedan así enfrente, y también hay olivos e inclusive monumentos preincaicos que también hay acá. Aparte de todo eso, estamos cerca del mar, del Pacífico, que es un malecón espectacular que tiene también esta zona de Lima. Que es súper bonito. Así que vamos dando una vuelta, conociendo al mejor estilo Mateo Lizana, a pie, vamos. Caminando por acá, como tenemos mucho público mexicano, y para que tengan una idea, una comparación, nos hace acordar mucho a esta zona Polanco. Muchos edificios modernos, una zona súper verde y tranquila. Hoy también es domingo, ¿no? Pero se nota la tranquilidad que hay. Bueno, fíjense también la calidad del tratamiento de residuos que hay en estas zonas. Esto no se ve en todos lados. Mira, está escrito San Isidro y tiene residuos generales y plásticos y vidrio. Acá tienen también, reciclan los residuos. Lo que más me llama la atención, el contraste de donde quedamos la primera vez en Santa Anita, ahora acá en este barrio, es la cantidad de árboles, plantas, verde que hay acá. Y también recuerdo que nos habían comentado que en Lima casi no llueve nunca. Entonces todo viene de los Andes, el agua lo procesan y lo traen para acá, el agua potable. Y el sistema de riego, o sea, todo lo que es verde acá es como, digamos, no viene del Pozo de Lima, es como puede haber escasez de agua. Entonces acá realmente lo riegan todo para que quede así. Para que se mantenga. Mira un pajarito amarillo. Ay, qué lindo. Algo que nos pasó con Lizana es que estábamos durmiendo y se asomó un pajarito en la baranda. Varias veces vino y se puso a cantar, pero cuando cantaba, él hacía una fuerza tan grande. Pero en realidad es la forma que él se apretaba todo para sacar el canto. Sí, fue muy gracioso. Y la verdad nos pareció tan hermoso y tan gracioso. Lo único que no sabemos qué pajarito es y si es un pajarito nacional de acá o... Tan precioso el pajarito. También San Isidro es una zona con muchas embajadas, como la turca, la de Bolivia, seguramente Argentina. Los contábamos en el mapa, nos dio 20. Capaz que haya más, pero vimos que hay muchos. También hay muchos bancos internacionales. Yo vi el Bank of America, el Citibank. Me parece que hay Santander también. Hay empresas internacionales como McKinsey, Ernst Young, esas de consultoría. Es un polo internacional. Y además de todo eso también hay oficinas gubernamentales muy importantes, como la Casa de Presidencia de los ministerios. También queda por acá. Entonces es un lugar donde realmente se mueve el capital económico de todo Lima. Ahora estamos llegando acá adelante a un lugar muy importante y muy exclusivo también, que es el campo de golf de San Isidro. Estamos caminando con Lizana acá y bordeando todo lo que es el club de golf. Y prendimos la cámara porque les queríamos mostrar esta avenida con todas estas palmeras que pusieron en el medio. Quedó realmente precioso el lugar. Y como siempre yo destaco todos los lugares que voy y digo que está muy limpio y Lizana se me ríe ya. Pero hay que decir que acá está impecable la zona, pero no podía estar más limpio. Mira, ahí tenemos la embajada francesa. Ajá. Y también hay carteles que te multan por uso indebido del claxon. Nunca había visto eso.
Porque vos te acordás la primera vez que venimos a Lima, ¿qué nos pasaba? Cuando fuimos, me parece que a Cusco, a algún lugar que nos tocaba mucha bocina. Sí. Los taxistas. Era titi, titi, todo el tiempo, todo el tiempo. Acá es verdad, no se siente una bocina. No, esta zona, como seguramente ya saben, en Lima hay muchos terremotos, sismos, pero esta zona, todos los edificios son antisísmicos, o sea, están preparados para los movimientos. Se mueven. Cuando viene el terremoto, no se quiebra. Claro. Y el otro día también fuimos a desayunar con mucha hambre. Nos sentamos y nos dicen, estamos teniendo un simulacro, por favor, ¿pueden salir? Yo dije, ay, mi café. A mí me salió en el teléfono la información Sí, que había un simulacro de sismo. sí, así que... Y no sé, mi amor, si te acordás que el día que vinimos a Lima, nos subimos a un container que adentro tenían una silla que se movía Sí. y te mostraba cada ¿Nivel? de un terremoto. También agarramos un terremoto muy fuerte, 5.6. En la casa se movía todo. Sí. Lo bueno es que los tsunamis acá, si llega a haber a esta altura, dicen que no hay riesgo de que llegue el agua. Sí. Ya es una preocupación menos. Como está en un acantilado, va a chocar contra la piedra. Claro. Ahora sí estamos en una de las áreas más exclusivas de Lima. Este es el Real Club de Lima y ese es el Country Club Lima Hotel, uno de los hoteles más caros y lujosos que tiene, yo creo que debe tener el país. Y acá al lado, que están estas rejas acá, Que no se puede ver. que no se ve, está la cancha de golf más grande de todo Lima, tiene 85 hectáreas, ¿no es cierto, mi amor? Y está en el medio de la ciudad. Que usualmente las canchas de golf están como fuera de la ciudad porque necesitan mucho espacio. Acá está en el centro y bueno, a ver, quiero hacer algo. Che, mi amor, Ay, ¿qué hiciste? mirá, no están limpiando bien la reja la gente del golf. Ah, Me ensucié todos los dedos pero eso está afuera. desde afuera. ¿Qué va a espiar? Oh, ¿Se ve algo? Mirá, Lisana, espía. no. Bueno, esto es lo más chismoso que ya hicimos en el canal, Lisana. Muy chismoso. Meternos con la cámara para ver qué hay adentro. Sí. Fíjate allá, Lisana, que se ve la bandera de todos los países, supuestamente de clientes que deben venir al hotel. Está la de México, Sí. está la de Israel, China, la de China, Europa, de Europa, de Puerto todas. Rico, Nueva Zelanda. ¿Esa no es la de Guatemala? También Saudi Arabia. ¿no? Oh, qué de dinero, ¿no? Se Sí. siente el olor a billete acá, crocante. A crocante. A dólares crocantes. Chismoso. Chismoso. Diría mi abuela Tita. Mirá, mirá, mirá. Qué chismoso que son. Y era ella la que estaba chismoseando. De acá se ve el campo de golf. Chismoso. Ah, mira, de acá veo el carrito y veo unas personas jugando. Chismoso. Debe haber unas 3 personas. Bueno, ¿seguimos o querés chismosear? Me ensucié la nariz ¿No? por chismoso, ¿viste? Me ensució todo con el hollín. Acá encontramos una placa que puso la municipalidad para que vaya haciendo como trabajo de enseñar la educación vial, ¿no? Sí. Y dice, obviamente, que transites sin mirar el celular, que dejes el peatón pasar primero, que lleve a los niños de la mano, que no vayan a correr en la ruta y que todo eso te lleva seguro a la casa, ¿no? Ajá. Me parece súper bien porque de poquito se empieza y yo me acuerdo cuando era pequeña, repetía todos los años En la escuela. las reglas del tránsito y uno queda con eso después de un tiempo, ¿no? Sí. Que mira a la izquierda, a la derecha. Cuando fui a vivir a Estonia, íbamos a cruzar la calle con Lisana. Estaba en rojo y no había nadie, yo me mandaba. Ella quedaba parada hasta que cambia el verde. Sí. Ahí dije, tengo que aprender de esta chica. Y me fui educando también de a poco. Hoy en día, si veo que está rojo y no hay nadie, paso igual. Así que bueno, si les está gustando este video y creen que la educación vial es importante para el desarrollo de una sociedad, denle un like a este video, suscríbanse y pongan un comentario que Lisana será la próxima sargenta de vialidad transitoria, Ah, me pongo ahí en la... caminatoria y educación transicional Ah. del flujo de autos y pedestres de la República Latinoamericana. ¡Ah, Lisana! Y vos vas a ser filólogo del idioma y lengua española. Correcto. Porque te salen muy bien las palabras multitransicionales. Porque yo estudié transitología, caminología
y viadología. Espero que la gente no cree todo lo que escucha en internet. Ahora, gente, si Perú tiene algo de sorprendente es esto. En el medio de la zona más exclusiva de Perú, de Lima, hay una Huaca Huayamarca. Por si no saben lo que es un sitio arqueológico preincaico que fue construido mucho antes que los incas llegaron a Lima. Está impecable realmente, se ve muy buena. Vamos a ver si podemos verlo un poquito más adelante. Está acá todo camino hacia un parque que estamos yendo ahora. Tiene cactus. Mirá vos. Si algo tiene cactus, yo voy. Y dice que durante las excavaciones encontraron tumbas con ofrendas de cerámica y tejidos que estaban muy bien conservados. Mirá vos, precioso. Lo que llama más la atención es que todo este lugar está rodeado de edificios modernos, de centros financieros, de restaurantes carísimos y justamente acá en el medio de todo esto hay una huaca. Y si quieren saber qué significa Huayamarca, Lizana, viene del quechua, que significa pueblo de los guayas, que era un grupo étnico que habitaba acá. Me encanta que lo han dejado así, una parte importante de la historia, ¿no? La historia viva acá en el centro de Lima. Se puede visitar, tiene un museo o lo pueden ver también desde afuera sin pagar absolutamente nada, como estamos haciendo al estilo Mateo and Lizana. Lasaña. Mirá, Lizana, ¿quién tenemos acá? El nuevo Papa peruano, León XIV. Mirá la foto ahí pegada. Orgullo de todo el Perú. Es el que vino después del Papa Francisco, que falleció hace poco. ¿Sabías vos? He escuchado. Y ahí enfrente, mira, donde estaba la foto, claro, está la parroquia, ¿ves? Tal vez el Papa habrá dado la misa ahí, por eso pusieron la foto. Gente, miren dónde llegamos ahora con Lizanita. Miren qué lugar tan hermoso. El bosque El Olivar. Muy famoso acá también, porque dicen que los españoles en 1560 trajeron estas plantas que ven acá, desde Sevilla. Y no solo eso, algunos árboles de acá tienen más de 400 años de vida. Siguen acá plantados. Yo no sé si se llega a ver en la cámara, pero yo de acá veo algunas aceitunas ahí colgando. Sí. Me parece que Lizanita las ve. Esto parece antiguo. Y no sé si Lizana se va a acordar, seguro que sí, que cuando fuimos a visitar a mi mamá a Tarragona, Sí. pasamos por lugares donde había plantas de oliva. Así es. Muy grandes. Y vienen también de la región de la Cataluña. Sevilla, Cataluña y muchas regiones de España tienen estas plantas. Y si no me equivoco, allá hay peces. A ver, vamos a ver. Lizana, Sí. vení a ver esto que sé que vos vas a amar. ¿Qué? Mirá lo que hay acá. Bueno. Mirá. Tortugas. Ajá. Mirá cuántas hay. Y se pusieron todas fuera del agua para que vos las veas hoy. Qué grandes esos, ¿no? Ajá. Y peces gigantes también hay. Como a vos más te gusta, mi amor. Mucho olor a Esas flores. flores. Ajá. Riquísimo el aroma. Mira aquel chiquito allá. ¿Cuál? El que está abajo de la grande. Lizana, ¿vos sabías que esos pescados no se pueden comer? Y me imagino porque no se ven muy ricos. Tienen mucha grasa y son muy gordos. Cuando el pescado es así de grande y de pesado, no hay que comerlo. Hay que dejarlo ahí nomás, porque no va a tener buena carne. Pero el atún Así que no lo comas, Lizana. El atún es bien grande y gordo. Sí, yo me refiero a esa especie, ¿no? Bueno. Pescado de pecera de Aquarium nitrodium aguatarium se llama. Es el nombre científico en piamontés. Le dan esas características y viven siempre cerca de este tipo de especie de tortuga que es Tortugum descansum maderum, porque son tortugas que siempre descansan en las maderas de los parques. ¿De qué te reís? ¿No me Nada, crees? yo no. Ya hoy a esta altura no digo nada. Bueno, paramos a tomar un café con Lizana porque se puso frío, ¿eh? Está frío el clima. Como 18 grados. Estamos nomás con un busito y ya el frío te empieza a pasar a los huesos, ¿viste? Ahora, Lizana, ¿a dónde me llevas? Al malecón, a ver la vista al mar. Mirando para allá y con el cielo así, gris, y con este frío me siento en Estonia. ¿Por qué parece,
Realmente. Solo que la única diferencia es que no tengo la preparación para este clima de ropa. Si te vendo los ojos, Lisana, y te abro acá, te saco la venda y te digo, ¿dónde estás? Capaz que te confundí y me decís, estoy en Estonia. Bueno, conozco muy bien mi país para decir No, que claro, pero por ahí te confundí, ¿eh? Te confundí y te pongo dos estonios que hablen, Tere, mi Stoimut. Ah, ya estoy en Estonia acá. Puede ser. Como pueden ver, esta es la confirmación que hoy es domingo y estamos en el malecón. Oh, Está llena de familias, niños. qué de gente. Realmente, ¿eh? Muchos, ¿cómo se llaman estos? Barriletes, un montón de barriletes. Y mira, Lisana, hay algo acá que me trae náuseas. La línea de Nazca. La línea de Nazca. ¿Te acordás cuando fuimos en el avión que tuvimos que bajar con una bolsita llena de recuerdos? Sí. Del mareo que nos agarró. Fue un recuerdo para toda la vida. Les tengo que decir que para mí este es uno de los lugares más lindos de la ciudad de Lima. Toda una beiramar, un malecón caminable para correr, caminar con el perro, traer la familia, hacen picnics, hay juegos, hay deporte, hay canchita de fútbol. Tenés el mar adelante impecable, todo está limpio, ordenado. La verdad es preciosísimo este lugar. Hermoso. Y el recorrido que hicimos hoy fue sorprendente porque conocimos una parte de la ciudad que no conocíamos bien y me pareció tan lindo, tan bien cuidado, Sí. tan ordenado todo, que la verdad dio gusto hoy caminar por acá y visitar esta zona de Lima. Hermoso paseo. Hay que felicitarlo a los peruanos por este hermoso lugar que construyeron y la forma que lo mantienen. Así que por acá hoy nos quedamos, tuvimos un recorrido hermoso, espero que hayan disfrutado con nosotros Suscríbanse al canal. y nos vemos en una próxima aventura. Vaya a saber dónde porque no tenemos ni idea dónde ir. Así es. Así que un beso grande, los queremos mucho y nos vemos. Chao. Chao, chao.